Mujeres Asesinas es una serie de televisión original de Argentina, del género drama, suspenso y policial. La misma mezcla de ficción y realidad está inspirada en el libro Mujeres Asesinas de Marisa Gridstein, que documenta casos reales de homicidios perpetrados por mujeres, cuya primera emisión fue el 19 de julio de 2005 y la última el 25 de marzo de 2008. Contando con un total de 78 episodios divididos en 4 temporadas. Bajo la productora de Polka y Adrián Suar, esta se emitió por la pantalla de El 13 y fue una de las series más vistas en Argentina, debido al realismo que plasmaban los actores al interpretar los papeles de una manera brillante, de los cuales se destacan famosos actores argentinos como Mirta Busnelli, Luis Machín, Cristina Vanegas, Leticia Brediche, Julieta Díaz, Dolores Fonsi y muchos más que junto a la gran producción que tuvo y la banda musical a cargo de Bebe con su emblemático tema Malo en las primeras 2 temporadas, La vida te da de Amparanoia en parte de la segunda temporada y Fui tu madre y tu mujer de Teresita Martínez Zuviria en las últimas 2 temporadas. Logró convertirse en una de las series más vistas de Argentina en su época. Esto le valió ser galardonada con el premio Martín Fierro de Oro, máximo galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiodifusión Argentina. El formato fue vendido a Colombia, México, Ecuador e Italia, las cuales también sacaron sus versiones al aire. Lo más llamativo de esta serie fue que se inspiraba en casos totalmente reales, como ya mencioné, y seguramente alguna vez viéndola te preguntaste de dónde sacaron las historias. Bueno, en esta saga me dedicaré a contarles las verdaderas historias de las cuales se inspiraron las mujeres asesinas que vimos en pantalla. Como ya saben, la realidad supera la ficción. Es por eso que no podían dejar de plasmar en la pantalla estos casos, ya que fueron dignos de películas de horror y Polka lo hizo perfectamente, haciéndonos sentir todo lo que veíamos en cada capítulo. Así que sin más, comencemos con el capítulo de hoy. Irma, interpretada por Araceli González, es una mujer asfixiada por su marido enfermo de los celos, muy violento y machista. A Osvaldo, interpretado por Luis Luque, no le agrada la idea de que su mujer estudie, de que progrese en su trabajo y mucho menos de cumplirle el deseo de ser la madre. Irma se siente que no puede respirar y encuentra consuelo en los peces, a los que cuida como si fueran sus hijos. Ella aguanta y aguanta hasta que en una riña entre ellos Osvaldo rompe el estanque de peces de Irma, pero no conforme con eso termina aplastándolos. Ella queda en shock y devastada. Esa fue la gota que rebalsó el vaso, así que toma una de las medias que su marido le regaló, la llena con las piedras que habían en la pecera y mientras su marido duerme le rompe la cabeza con 10 certeros golpes que lo matan. El nombre real de Irma es Trinidad Reyes y todo ocurrió en el año 2005. Ella tenía 43 años en el momento de los hechos. Trinidad se había criado prácticamente sola con su madre que se la pasaba trabajando todo el día. Para opacar un poco esa soledad, la mamá le regaló en su cumple número 10 una pecera con unos peces de varios colores. A partir de allí, desarrolló una relación muy apegada con esos pequeños animalitos, al punto de no querer salir de la casa para no separarse de ellos. Con el tiempo, Trinidad se fue haciendo una experta en peces. Toda su vida estuvo con ellos, ya que apenas morían unos, su madre le daba a otros, a los que cuidaba con mucho amor. Tuvo una vida bastante normal, más allá de la cercanía con esos peces. Ella decía que ellos podían hablar con ella y que la entendían. A los 16 años tuvo que dejar el colegio para trabajar, porque la fábrica que empleaba a su madre había quebrado. Trinidad salió a limpiar casas. Con su primer sueldo compró una pecera mucho más grande y varios peces más. 2 años después tuvo que ir a la municipalidad de su pueblo para hacer una serie de trámites. Y ahí conoció al que sería su esposo, un empleado administrativo 9 años mayor que ella. En el capítulo se llamaba Osvaldo, pero en la vida real se llamaba Juan Arriagada, y así lo llamaré a partir de ahora.
Trinidad y Juan se casaron ese mismo año y fueron a vivir a la casa de él, ubicada en un complejo habitacional en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina. Ella juntó toda su ropa en un bolso, trasladó su pecera, renunció a su trabajo y empezó su nueva vida de mujer casada. Como el sueldo de él apenas les alcanzaba para llegar a fin de mes, él ayudó a Reyes a conseguir un trabajo en un bazar. El dueño era un español anciano y encantador llamado José, que se encariñó con ella en el acto. El sueldo era mínimo, pero le permitía a la pareja vivir cómodamente. Le alcanzaba a ella además para mantener a sus peces como Reyes. Los peces seguían siendo una presencia muy importante en su vida. Irma estaba contenta con su marido, pero a medida que pasaba el tiempo se sentía más y más sola, y más se apegaba a sus pececitos. Para cuando cumplieron 20 años de casados, el matrimonio poco a poco se desmoronaba. Juan seguía trabajando en la municipalidad y se volvió malhumorado por no poder progresar en nada, y ese mal humor lo desquitaba con su mujer. Trinidad se refugiaba en el bazar, ya que no le gustaba tampoco estar en su casa, más allá de que el único motivo por el que volvía a ella eran sus peces. Por otro lado, sufría de depresión, debido a que nunca pudo ser madre, y a pesar de que en todos los estudios que se hizo salió que ella no tenía nada, Juan nunca se quiso hacer chequeos para ver si él tenía el problema. Para él, eso era algo humillante, y solo se limitó a decir que la del problema era ella, más no él. Una tarde, José convenció a Trinidad de que tenía que terminar el colegio secundario. Ella se inscribió en un curso nocturno. Apenas cerraba el bazar, corría para el instituto a cursar su bachillerato acelerado. Juan jamás apoyó esa iniciativa de su mujer, y menos todavía cuando se enteró de que quería su título para estudiar una carrera universitaria. Él se sentía menos que ella y por eso comenzó a maltratarla psicológicamente para tirarle el ánimo por los suelos y así, de alguna manera, volver a sentirse superior a ella. Tal fueron sus celos que ya creía que ella lo engañaba con otro hombre, aunque esto no era así. Ese era un tema constante de peleas. Debido al poco tiempo del que disponía Trinidad ahora, ya no cocinaba ni limpiaba como antes, y eso a él le molestaba. Incluso llegó a decir que los peces tenían más privilegios que él. Sí, también sentía celos de las mascotas. Una tarde, José se sintió mal y hubo que llevarlo a un hospital. Quedó internado. Había tenido un infarto. El médico le explicó que tendría que dejar de trabajar. José trató de convencer a su familia de que lo dejaran conservar el bazar, pero todo fue inútil. Su esposa y sus hijos decidieron por él. Pondrían en venta el local esa misma semana. Trinidad seguía trabajando, ajena a todo. Cuando un día, después de cerrar, fue a visitar a José con una lista de toda la mercadería que tenían que reponer, se enteró de la novedad. Juan le dijo que no podían vivir sin un sueldo extra y que él se encargaría de conseguirle otro trabajo. Mientras tanto, ella pasaba las tardes sentadas en la cocina observando a sus peces, pensando en su futuro vacío y extrañando las charlas con José, su ex jefe y mejor amigo, el único con el que podía hablar libremente de sus sueños sin ser juzgada, y el único que le daba aliento para seguir sus sueños como el de ser veterinaria. Cuando el bazar cerró, a Trinidad le quedaron solamente sus amados peces. Su marido apareció una tarde con una novedad. Le había conseguido un nuevo empleo. Tenía que controlar a los mozos y cocineros del restaurante que había abierto un conocido de su familia. Entraría a trabajar a las 4 de la tarde y saldría a medianoche. La mujer miró a su marido indignada, ya que él sabía que ella estudiaba, pero poco le importó a él. Después de todo, era perfecto para que ella dejara sus estudios y él la tuviera completamente controlada. Así fue como dejó de estudiar cuando apenas le faltaba 1 año y medio para terminar. A diferencia del capítulo, que nos mostró que tenía un compañero de estudios que la ayudaba y estaba interesado románticamente en ella, y aparentemente Trinidad también mostraba el mismo interés, en la vida real este compañero nunca existió. Juan tomó la deserción escolar de su mujer como una victoria personal. En cuanto a ella, se adaptó a su nueva realidad y trató de hacer todo de la mejor manera posible.
Lo peor era volver a su casa y encontrar al marido despierto y dispuesto a tirarse encima de ella. Ella ya no deseaba a su marido hace tiempo. Más bien le asqueaba, pero como dije, ella solo se adaptaba a su realidad por más que no le agradara. Para su cumpleaños, Juan le regaló unas simples medias de vestir. Para esa época, Trinidad había vuelto a la carga con la idea de ser madre. No había logrado que su marido se hiciera análisis de fertilidad, pero de todas formas intentó embarazarse. Provocaba a su marido para tener relaciones, y él estaba feliz, ya que pensaba que ella lo había vuelto a ver como un hombre interesante, igual que al principio de la relación, pero la realidad era muy distinta. Cuando ella comprobaba que el embarazo no se producía, solía meterse en la cama sin comer y quedarse despierta durante horas, hasta que empezaba a amanecer. Entonces se levantaba e iba a ver a sus peces para hablar. Una nuera de su ex patrón, con quien tenía cierta confianza, la llamó una mañana para invitarla a tomar un café. Cuando se encontraron, le dijo que José le había contado de su interés por ser madre. Le sugirió entonces anotarse en un juzgado para adoptar un bebé. Se puso muy feliz, pero a la vez ya sabía que su marido no iba a aceptar la idea. Esa noche le contó la charla con la pariente de José a Juan. Y como ella esperaba, este se indignó y enfureció, así que ese tema quedó ahí, ya que él no quería hijos. Casi un año después de empezar a trabajar en el restaurante, una amiga de su madre le hizo a Trinidad una oferta. Tenía un negocio de venta de dulces y conservas, pero quería ampliarlo e instalar un bar justo al lado. Se había desocupado el local contiguo y se disponía a alquilarlo y unirlo al negocio para concretar el proyecto. El problema era que ella no tenía ni tiempo ni ganas de manejar ese bar. Necesitaba una persona de confianza que se hiciera cargo de todo. Ella era la candidata perfecta. Y así fue a su casa entusiasmada a contarle a su esposo. Pero él la miró con desprecio y le dijo que no iba a poner plata para dicho proyecto, ya que según él no iba a tener éxito debido a que ella no le daba la cabeza para progresar. Claramente, la frustración que él sentía consigo mismo la descargaba con su mujer. Trinidad, casi llorando, le dijo que con el nuevo trabajo podría ganar más dinero, tener independencia, sobre todo, podría retomar sus estudios, pero él fue tajante con un no rotundo, además de burlarse de ella por querer retomar sus estudios, alegando que ella estaba muy vieja para eso. El 22 de diciembre del 2005 por la tarde, Juan le dijo a su mujer que se vistiera. Irían a visitar a unos parientes. Trinidad estaba en la cama leyendo una revista, resfriada. Le dijo que estaba cansada, que era su día franco, que tenía ganas de quedarse acostada y que fuera él solo. Él insistía, pero ella estaba harta, así que le gritó que no tuvo hijos, que no pudo terminar el secundario, que no pudo poner un mísero bar a la vuelta y que no pudo adoptar un bebé, que por lo menos la dejara en paz. Él, furioso, fue para la cocina, pero ella ya no se podía contener. Le seguía gritando y gritando que era un fracasado, que no podía soportar que a ella le pudiera ir bien en la vida, que hacía años que quería separarse de él, pero que no lo hacía por cobarde. Juan, que ya había llegado a la cocina, se paró gritándole que se vaya y que también se llevara a lo que él consideraba una mierda, su pecera, y en ese momento la destruyó tirándola al suelo. Trinidad se quedó inmóvil, viendo como sus 7 peces de colores morían uno a uno en el piso. Sin reaccionar, los miraba llorando. La agonía de los peces tardaba en terminar. Los segundos pasaban y los peces seguían retorciéndose hasta que al fin murieron. Ese fue el punto final para ella, lo que a ella le faltaba para tomar la decisión de acabar con su esposo. Él, comprendiendo la gravedad de lo que había hecho, buscó un abrigo y salió a dar una vuelta. Cuando volvió, 2 horas después, Trinidad estaba sentada en una silla. En la mesa había una toalla donde había colocado a los pescados uno al lado del otro. Los iba acariciando despacio, les hablaba y estaba claramente destruida. Sus amados peces habían sido asesinados por su esposo. Juan la miró, pasó de largo y se fue a acostar, como si no le importara lo que le pasaba. Trinidad ya estaba decidida en ese momento.
En el capítulo, la mujer esperó que su marido se durmiera, mientras que en la vida real se dice que ella fue quien lo durmió con fármacos para que no sintiera nada. Luego, envolvió algunas piedras con uno de los pares de media de vestir que él le había regalado para su cumpleaños y fue al dormitorio. Se paró al lado de su marido, que dormía boca abajo, y, sin prender la luz, le partió la cabeza con 10 golpes certeros que lo mataron. Él tenía 52 años de edad. Según los testigos, luego de cometer el ataque, salió de su casa bajo una crisis nerviosa, con el rostro y sus ropas manchadas de sangre, tras lo cual esperó que la policía llegara a buscarla. Se entregó sin poner resistencia alguna, quedó detenida esa misma noche. En la cárcel estudió inglés y computación y no mostró nunca ningún arrepentimiento sobre lo que hizo, sino al contrario, ella no dejaba de decir que ahora, por fin, podía respirar. Si les gustó el video, denle like y compártalo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.